Este sueño se llama El agua que riega los campos y lo tuve el 20 de abril de 1996. Yo me encontraba regando un campo. Este no era muy grande y a poco, cuando estaba más o menos la mitad regado, entonces se me cortó el agua. Yo fui cequia arriba para ver quién me había cortado el agua, pero la verdad es que no lo conseguí. Cuando llegué, vi como un compartimento con muchas compuertas pequeñas, y a partir de aquí todo era subterráneo. Ya no se veía por dónde venía el agua. Yo había visto más antes una acequia muy grande, muy lejos, pero no sabía cómo se canalizaba el agua. El caso es que en ese compartimento ya no había agua. Yo cambié una compuerta por si venía el agua que me llegara otra vez. Entonces me volví a mi campo. Y a poco llegó el obispo y me dijo: vengo a regar mi campo. Entonces yo le dije: eso es imposible. ¿Por qué dices que es imposible? Es mi agua, dijo él. Y yo le dije: sí, es verdad, pero mire el campo. Está unos 3 metros más alto que la acequia. Es mi agua, volvió a decir el obispo. Y yo le dije: sí, pero ya lo ve, el campo está muy por encima del nivel de la acequia. Entonces el obispo se quedó mirando el campo, miró la acequia y, viendo la realidad que había, dijo: pues rebajaré el campo. Entonces yo le dije, bueno, eso es otra cosa. Y nos vemos unos cuantos obreros con azadilla y picos rebajando el campo. Aquel campo era una montañita redonda que curiosamente estaba encima de donde yo antes había estado regando. Estaba encima de mi campo. Entonces, cuando terminamos de allanar el campo y ponerlo al nivel de la acequia, tampoco se pudo regar, porque no había agua. Luego después me veo yo que voy andando, esto cambia la escena, es otra parte del sueño, voy yo andando y a la par que yo ando se va haciendo una acequia de cemento y por esa acequia de cemento corre mucha agua. Entonces, tal como voy andando, se va haciendo a la par la acequia y el agua va circulando por esa acequia. Y llego a un campo que es la Iglesia Evangélica de Granada. Allí están todos sus miembros sentados dentro de ese campo en sillas. Yo les digo que se levanten, que voy a regar el campo. Entonces me miran con extrañeza y ninguno se levanta. Entonces me dirijo al pastor Pablo y le digo: el agua viene cuando viene, y cuando llega es cuando hay que regar los campos. Entonces él me mira y, sin decirme nada, se dirige a todos los feligreses que hay sentados en la silla y les dice que se levanten, que se va a regar el campo. Entonces todos se levantan, sacan las sillas del campo y ellos también, y yo meto un chorro de agua por arriba y otro por la parte de abajo, porque el campo estaba totalmente llano, al nivel de la acequia, y empiezo a regar el campo. Aquí acaba el sueño. Con este sueño, Dios me dice que primeramente habrá milagros, porque la gracia de Dios, el agua es la gracia de Dios, y esa gracia de Dios se manifiesta en los milagros. Que primeramente se harán milagros
a nivel individual aquí, pero que será por poco tiempo, para darse a conocer, y que después ya no habrá más milagros. Ese agua se cortará. Entonces, la Iglesia Católica habrá visto esos grandes milagros y los quiere para ella. Entonces viene y dice que viene a regar su campo. Ella quiere que se riegue su campo, que se hagan esos milagros dentro de su iglesia. Y esto es una cosa que todos lo queremos. Lo quiero yo, lo quiere la Iglesia Católica, lo quiere la Iglesia Protestante. Todo el mundo queremos que esa gracia de Dios, que ya lo hicieron los apóstoles, y otra mucha gente después lo ha hecho también en iglesias católicas y en iglesias protestantes, se han hecho. Ahora eso no puede ser. Ya vimos en el sueño el agua agrupada, que toda el agua se agrupa en una sola alberca. Y por tanto, solo hay un sitio donde se puede regar. Ya no hay más milagros esparcidos por el mundo. Se harán en un sitio, y cuando se acepte todo lo que Dios ha dicho ahora, a través de mí, a través de esos escritos, de estos vídeos, pues efectivamente se podrán hacer esos milagros, y los podrá hacer todo el mundo. Tanto la Iglesia Católica como las iglesias protestantes, todo el mundo podrá hacerlo. Pero hay que aceptar el mensaje de Dios. ¿Por qué se me corta a mí? Porque Dios no quiere hacer otra iglesia más en competencia con las que hay. Dios quiere hacer la unidad de los cristianos, que eso lo hemos visto en los vídeos, en los sueños, Ecuménico 1, Ecuménico 2, Ecuménico 3, Ecuménico 4, católicos y protestantes. Todos estos sueños hablan de la unidad de los cristianos. Y eso es lo que Dios quiere. Y esos milagros se podrán hacer, pero nadie puede tener en exclusiva. Cuando el obispo dice es mi agua, es mi campo, está hablando en posesivo. No es de él. La gracia de Dios no es de nadie. Es de aquellos a quien Dios quiere dársela. Y aquellos en que se ponen en la dimensión evangélica para poderlo hacer. ¿Por qué ese campo del obispo está tan alto? Está imposible de regar. Está a más de 3 metros por encima de la acequia. Era imposible regarlo. Pues esa montaña representa la cantidad de cosas que hay en la Iglesia Católica que no son del Evangelio. Rosarios, procesiones, romerías, bulas, montones de cosas, de cofradías, de santos, de vírgenes, montones de cosas que están incluso en contra de los mandamientos de la ley de Dios, de no te harás imágenes. Todo esto está muy por encima, y la gracia de Dios no puede llegar de esa manera. Por tanto, hay que rebajar ese campo si se quiere realmente poderlo regar. Y eso hay que quitarlo todo, si no, no hay medio de que se pueda regar. Y yo, aquí en el sueño, se ve una cuestión mía personal, y es que yo amo a la Iglesia Católica. Yo he estado toda mi vida dentro de la Iglesia Católica, salvo estos últimos 12 o 14 años. Y yo quiero que la Iglesia Católica sea beneficiada de esta gracia de Dios. Por eso se me ve a mí también cavando y rebajando ese campo con otros. Porque es un deseo mío personal de que eso se haga. Quiero que todas las iglesias estén dentro de esa gracia de Dios, y la católica también. Naturalmente, en la iglesia evangélica de Granada, que es la que me presenta, supongo que todas las iglesias evangélicas o todas las iglesias protestantes, pues están a un nivel plano, y la gracia de Dios sí que puede entrar. La postura del pastor Pablo es la ideal. No le importa que se llame Vilche el que lleva la gracia, no le importa quién la trae, sino que hay que regar el campo, y da las órdenes oportunas para que su iglesia se pueda regar. No hay que rebajar nada, porque está todo a nivel. Allí es mucho más fácil. Este es el mensaje que creo que Dios da con este sueño.